Lo primero que ha pasado con los medios en Chile con la crisis del coronavirus es que ha aumentado mucho el tráfico, ha aumentado mucho la lectoría, ha aumentado mucho la audiencia de los medios tradicionales. Obviamente es un momento de crisis. Cuando hay una crisis, la incertidumbre y la ansiedad de la gente aumenta, necesitan saber lo que está pasando y en ese sentido, de alguna u otra forma, el público se ha volcado a los medios tradicionales para poder regalar la información que siente que necesita para entender lo que está pasando. Por otra parte, los medios en Chile venían muy golpeados por el estallido social que ocurrió el año pasado, que empezó el año pasado, y que tuvo como un blanco muy importante a los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron muy criticados por parte de la ciudadanía por la manera de cubrir el estallido, por ser parte del problema, eh, por apuntalar a las élites en vez de representar los intereses del resto de la población, etcétera. Tenía una crítica reputacional muy fuerte y de alguna u otra forma esta crisis, irónicamente, ha sido un tipo de crisis que le ha permitido a los medios tradicionales moverse en un ámbito mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, esta crisis del coronavirus en el fondo es una de las crisis eh, para los cuales los periodistas y los medios tradicionales siempre han estado mucho mejor preparados. Es una crisis donde domina el discurso de los expertos, es una crisis donde las acciones del gobierno son centrales, no hay otros actores en la agenda que puedan competir con la voz del gobierno para poder fijar los temas importantes, para poder tomar las decisiones. Entonces, si ustedes lo piensan, los medios tradicionales que normalmente han estado enfocados en ser los que se acercan y que transmiten la información por parte de las élites, en este caso las élites desde el punto de vista de los expertos médicos, del colegio médico, de los doctores, de los especialistas en temas epidemiológicos y por otra parte las élites políticas, particularmente el gobierno. En ese sentido, esto es una crisis que, entre comillas, digo yo, los acomoda, a diferencia, por ejemplo, de lo que veníamos con lo del estallido social. Sin embargo, han tenido también muchos desafíos. Un desafío muy importante es que la cuarentena también afecta a los propios periodistas y a los profesionales de la comunicación. Entonces ha sido un desafío muy grande para los medios de comunicación, particularmente la televisión, el tener que desempeñar su trabajo en un contexto en el cual los profesionales que trabajan con ellos tienen que permanecer en casa y no pueden ir a terreno. Y en ese sentido ha habido también un desafío por parte del acceso a datos, a información que no sea necesariamente la que el vocero del gobierno de turno esté dispuesto o quiera decir. En ese sentido, esta crisis también ha representado un desafío importante en términos a la recolección de datos. Y eso es un desafío que está en evolución. Hay una presión muy grande por parte de expertos que en el fondo están pidiendo mayor acceso a datos para poder entender la pandemia, y en ese sentido los medios de comunicación, que normalmente son unos aliados de esos llamados, ¿no?, de tratar de tener más acceso a datos, la tienen mucho más difícil, en parte porque estamos en un contexto de cuarentena. Entonces, si esto va a redundar en una suerte de incremento de la reputación o de la confianza que tengan los públicos, los medios tradicionales, yo creo que todavía es muy prematuro hacerlo. En parte porque en el caso chileno sigue estando muy presente el tema del estallido social, y entonces en ese sentido hay algunos que anticipamos de que esto puede ser simplemente un pequeño verano, un veranito de San Juan, un interludio, un break, en donde la gente se vuelve a reconectar con los medios tradicionales, en términos de su confianza o de apreciación, pero que posteriormente, pasada la crisis, esto pueda probablemente volver a lo que teníamos antes. Otros, en cambio, pueden pensar de que esto es un punto de inflexión, de que en el fondo una crisis como esta revela la importancia que pueden tener los medios de comunicación tradicionales, que estaban siendo muy vilipendiados, y que en ese sentido vamos a vivir un nuevo escenario. Yo creo que el futuro en ese sentido está abierto. Ahora, ¿cómo está enfrentando el gobierno de Chile la comunicación en riesgo, de riesgo y de las crisis? Ha habido una acción muy clara de que toda la comunicación del gobierno principalmente se ha centrado en el Ministerio de Salud y en la figura del ministro de Salud. A diferencia de lo que ha pasado en otros países de América Latina, acá la figura presidencial ha estado mucho más ausente, y esto es por un diseño estratégico. Recuerden ustedes, insisto, de que Chile está en un contexto de estallido social donde los niveles de aprobación presidencial para un país como Chile son inéditos, estaban por debajo, hasta antes de la crisis del COVID-19, por debajo del 10%,
Entonces, evidentemente, la figura presidencial, su intervención es mucho más riesgosa que beneficiosa. Y entonces hubo un diseño donde la figura del ministro del Interior concentra toda la comunicación oficial, de alguna forma, con sus asesores, el personal del Ministerio de Salud. Eh, Esto también ha habido un cambio en el sentido de cómo ese ministro de Salud comunica. Yo diría que en las primeras semanas de la pandemia, cuando empezaron los casos de contagiados en Chile, había una comunicación, diríamos, de crisis o de riesgo tradicional, ¿no? Esto es lo que se está haciendo, esto es lo que sabemos, esto es lo que puede pasar. Eh, pero con el tiempo ha habido un componente emocional en la comunicación del ministro y de las distintas figuras que aparecen por parte del Ministerio de Salud hablando con los medios de comunicación mucho más fuerte. Por ejemplo, si los llamados a permanecer en casa en las primeras semanas son mucho más basados en lo que uno podría decir eh, apelaciones, ¿no es cierto?, lógicas o apelaciones de consecuencias. Por ejemplo, si tú permaneces en casa, podemos aplanar la curva, que son conceptos, ¿no es cierto?, un poquito más abstractos, que de alguna otra forma ahora vienen muy acompañados de un lenguaje emocional para conseguir que la gente tome las razones. Entonces, por ejemplo, ayer, fin de semana largo por Semana Santa, se temía de que muchos automovilistas en el fondo partan a la costa desde Santiago en auto y que contraviniendo la idea de mantenerte en casa y el distanciamiento social. Y si bien las autoridades hablaron de las multas que iban a aplicar y de la fiscalización que iban a hacer y todo, también había mucho en la comunicación de ellos una suerte de apelación a la solidaridad, a no ser egoístas, a tratar de entender de quién esto estamos todos. Entonces, en ese sentido ha habido un cambio interesante de ir agregándole un componente afectivo a una comunicación que en un inicio era mucho más fría y mucho más basada, ¿no es cierto?, como en datos duros. De si lo está haciendo bien o mal es difícil juzgar. Uno podría decir, bueno, si la cantidad de contagiados disminuye, eso es resultado de una comunicación de riesgo y de crisis, no lo sabemos. Yo diría que hasta ahora han evitado cometer tantos errores como lo estaban cometiendo antes de la crisis en términos de comunicación gubernamental en periodo de estallido social, pero de nuevo, también hay críticas a la excesa concentración y a la falta de autocrítica de parte del Ministerio de Salud. Ha habido varios casos donde tanto los periodistas como expertos externos al ministerio han tratado de eh, intervenir o hacer precisiones al ministro y ha habido una respuesta mucho más eh, eh, cerrada en ese sentido. Entonces, va a ser un momento interesante de estudiar y, y yo creo que hay que estar muy atento. Obviamente de una crisis salen grandes perdedores y grandes ganadores y eso habrá que verlo, pero una vez que pase la crisis.